Constitucional Ecuatoriana, en el caso de los pueblos guaraní y taromenane. Resumen, la Corte Constitucional de la República del Ecuador debe tratar asuntos nuevos, derivados del reciente reconocimiento institucional de los pueblos y las culturas ancestrales en el marco legal del Estado. Parece no estar relacionado con las antiguas prácticas jurídicas de esos pueblos. Existen varios casos en los cuales es evidente la confrontación entre estos dos sistemas jurídicos. La Constitución reconoce el pluralismo jurídico y otorga igual valor al derecho indígena y a la justicia indígena frente al derecho estatal y el sistema estatal de administración de justicia. Se impone entonces una nueva visión intercultural. Esta perspectiva se revisa desde el punto de vista de la tolerancia y de un importante caso que involucra a dos comunidades indígenas. En el pueblo guaraní es reconocido como la nacionalidad Wao por la Confederación Nacional de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana. Los contactos con este pueblo, con la civilización occidental, datan de enero de 1956, cuando 5 misioneros norteamericanos fueron muertos días después de aterrizar con un aeroplano ligero en las orillas del río Curaray. Algunas literaturas antropológicas hacen referencias de actos violentos dentro de este grupo humano. Los guaraní pueden tener la más alta tasa de homicidios frente a cualquier sociedad conocida por la antropología. Otras, sin embargo, hacen referencia a una narrativa de guerra cuya importancia no se cifra en las muertes de las que se habla, sino en la información valiosa para la construcción de narrativas morales. Se habla también de la venganza como motivo para las muertes. Estos homicidios hacen en incursión grupales dirigida a los lugares donde habitan conjuntos de grupos rivales. El resumen del caso. 132 ancianos fueron asesinados del pueblo guaraní. En la comunidad en la comunidad de Retarlos, que pertenece a la provincia de Orellana. Según estos actos fueron cometidos por individuos de la hoy organización Taromenane. A partir de estos hechos, el grupo de 17 personas de la comunidad guaraní organizó una incursión que iba a ir en contra de esta otra comunidad con el fin de darle muerte. Al parecer ellos Al parecer ellos, casos de asesinar a varios taromenanes con certeza. Solo se sabe que esta incursión trajo consigo a dos niñas de 3, 6 años de edad. Estas niñas fueron asesinadas en las comunidades de Caro y ya que retaron por estos hechos que ocurrió el 27 de noviembre del 2013, hoy se inició una instrucción por el fiscal a cargo de este caso. Estimuló que la disposición solo puede ser aplicable para personas que pertenezcan al entorno cultural y económico de la causa. Se accedió a esta petición y se presentó la correspondiente consulta el 14 de abril del 2014, en lo que se expuso que, como tal, el artículo 1 y 2, quien comprobó con propósito de destruir hoy o total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, perpetre alguno de los siguientes actos serán sancionados. Primero, quien ocasione la muerte de sus miembros será sancionado con pena reclusoria mayor de 16 a 25 años y quien ocasione lesiones graves a la integridad física mental de los miembros del grupo serán sancionados con pena reclusoria de 6 a 9 años. Posición de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo manifiesta que interviene por medio expreso de la comunidad guaraní.
siendo su interés que se determine si es delito, el genocidio puede ser aplicado a los ciudadanos de nacionalidades de estas nacionalidades. Apela a la constitución, a la continuación, a la necesidad de aplicar justicia indígena, dado que considera que se trata de un conflicto interno entre dos nacionalidades indígenas. Propone luego una interpretación intercultural del delito de genocidio, que establece una pena atenuada. Finalmente, aboga por una salida bastante basada en la negociación entre el Corte Constitucional y las autoridades nacionales de Guaraní, a través de la cual se encuentra una salida intercultural consensuada del conflicto. Se podría entresacar del discurso de la Defensoría del Pueblo los siguientes puntos. El Ecuador es un estado pluricultural que reconoce la justicia indígena. La justicia indígena puede manejar conflictos que se consideren internos, es decir, está fuera del orden jurídico estatal y de la cultura hegemónica. Es posible dar el orden jurídico estatal a una interpretación intercultural. La nacionalidad guaraní es una contraparte válida y necesaria para un proceso de diálogo dirigido a la solución del conflicto. De los dichos se puede pensar que la Defensoría del Pueblo, en el caso de análisis, propone una concepción de la tolerancia basada en el mutuo respeto. La diferencia entre culturas que en sentido político son iguales. La idea de que los hechos no deban ser juzgados, sino negociados entre dos poderes estatales y la nacionalidad de guaraní conlleva esta noción. No existe superioridad de ordenamiento jurídico estatal sobre la justicia indígena. Ambos pueden ser aplicados según amerite el caso o puede dialogarse entre sí para encontrar una solución negociable. Posiciones de la Defensoría Guaraní. La Defensoría Guaraní hace hincapié en las diferentes culturas que se separan a estos pueblos de la visión occidental. Recuerde que, de acuerdo a la concepción de justicia del pueblo guaraní, los hechos que se juzgan no constituyen delito alguno. Explica que la emisión o la interpretación de normas no reducirá la posibilidad de nuevos ataques, dado que el pueblo guaraní no entenderá estas disposiciones y considera que a pretexto de la paz social no se puede obligar a los guaraníes a aceptar normas o sanciones que no han comprendido. Insiste en la importancia de conocer la conmovisión de lo que esta cultura manifiesta, que el concepto de venganza se conoce como lo mismo el concepto que tienen los guaraníes, por ejemplo. Es para mí los mismos puntos más importantes que he visto y se han expuesto en este discurso. Por ejemplo, eso suena como una existencia de que ellos tienen la conmovisión por parte de los pueblos guaraníes. También imposibilita que ellos hacen al imponer lo que tienen como nociones de lo que son ajenas a las culturas de ellos. Hoy la inutilidad del sistema jurídico estatal que está enfrente a los hechos sucedidos y a los que se pretende evitar. Consideraciones de la justicia constitucional colombiana. Al examinar el caso de la Corte Constitucional, apela al fallo de la Corte Constitucional colombiana, que ha tratado casos similares. En primer lugar, se refiere a la sentencia T-496. Esta sentencia critica la noción unitaria de la naturaleza humana y recuerda que encontrándose en un mundo plural es necesario que consagre constitucionalmente el respeto a la diversidad cultural. Señala que la autodefinición como ciudadano dentro de la pertenencia abstracta de un territorio y un estado ya no es sostenible. Propone entonces que la identidad se refiera más bien a los valores étnicos y culturales concretos. Esta identidad implica también un cambio de visión político que recupere en el derecho y da lugar a la noción de pluralismo normativo. A partir de las ideas expuestas en esta sentencia, la Corte Constitucional del Ecuador encuentra en este procedente contratar la norma que constituye el artículo 57 de la Constitución, que se refiere al principio de diversidad
étnico y cultural. Que esta sentencia de la Corte Constitucional Colombiana, que establece reglas que interpretan al orden jurídico diversa, entre las que se destacan las naciones de los derechos fundamentales y el uso de costumbres indígenas, también priman sobre el orden jurídico cuando se encuentran en proteger los valores constitucionales superiores. Como se puede ver, estas dos sentencias defienden la posición diversa. Por ejemplo, la primera otorga el estima diversidad cultural, y la segunda somete los valores de la cultura hegemónica. Mira esta realidad, en ejercicio en la que hace una conmovisión de los pueblos originarios, en la que dan lugar a los diálogos epidémicos que iluminan diferencias entre las normas y a las propias de los pueblos ancestrales, a constituciones. No nos referimos al principio de la igualdad, en la que se encuentran situaciones paritarias del pueblo guaraní en frente de las culturas mestiza hegemónica, y que por tanto al principio de igualdad esto debe aplicarse a los individuos de ese pueblo, a un trato diferenciado. Finalmente, el juez que realizó la consulta se basa en estudios sociológicos y antropológicos, la que realiza una interpretación cultural a medio del código del artículo 441. En conclusión, dice que la jurisprudencia de la Corte Internacional de los Derechos Humanos nos ha establecido que clarifique qué es la definición de los pueblos ancestrales, reconocido que la situación de marginación estructural de los tales pueblos. Bueno, como segundo punto también está lo que la Corte Constitucional Colombiana dio en sentencia a conocer, lo que asume la concepción de este estimado Frost, que ocurrió en el 2012, en lo que llevamos a cabo la tolerancia cultural hacia los pueblos ordinarios. Hoy conocemos como tercer punto, tenemos a la Corte Constitucional del Ecuador, en la que dice que en el caso que que esta, analizando el artículo, parece inclinarse por por la concepción del respeto hoy hacia la tolerancia cultural, lo que hace que estén dando un valor importante de las concepciones culturales diversas, y también considerándolas políticas y jurídicamente iguales.